Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Bienvenidos a otra emisión de su programa, El polen de las abejas y el buen decir. Los saluda su conductor favorito, Bernardo García. Hoy nos acompaña David Paredes. Buenas noches. Sergio Manuel. Buenas noches. Adrián García. Buenas noches. Y hoy tenemos una invitada muy especial que, a pesar de haber colaborado con el de La Voz, trabaja actualmente en el municipio de Huixquilucan, que es el tema que hoy nos acontece, el municipio. Miriam Muciño. Buenas noches. El tema de hoy es sumamente importante porque es algo que nos afecta a todos. Todos vivimos dentro de un municipio, dentro de un territorio delimitado, y es importante conocer en dónde vivimos. ¿Qué funciones tiene el municipio para con nosotros y qué obligaciones tenemos nosotros para con el municipio? Es importante saber los mecanismos con los que cuenta el municipio para dar soluciones a nuestros problemas del día con día, como es la pavimentación, el agua, la luz, los servicios y otras necesidades que surjan propiamente de la convivencia humana. Entonces, para entrar al tema, Emanuel, si gustas decirnos unas palabras. Pues primeramente muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por estar nuevamente aquí sintonizados. Y quisiera comenzar con una situación bastante interesante. Hablar de un tema como es el municipio es efectivamente hablar de una zona territorial o de una demarcación justamente en donde nos encontramos. Pero esta demarcación puede tener una gran cantidad de elementos que le constituyen como individual, como si fuese inclusive un sujeto. Hablar de un territorio tiene tantas particularidades y tantas diferencias como las puede tener un sujeto. Y si a este territorio le añadimos que en él viven o confluyen una diversidad de sujetos que en sí mismos todos son diferentes por su propia naturaleza, pues estamos hablando de una riqueza humana bastante interesante. Pero propiamente hablando de una estructura tal vez más administrativa, podría yo pensar, hablando en este sentido, que pues en un municipio o en una delegación, los procesos en los que se desenvuelve la política social, la política económica, la política educativa, la política administrativa, económica de esa delegación debe de servir para lograr que todos los que están en ese territorio vivan de la mejor manera. La intención de toda política es mejorar el estilo y la calidad de vida de los que allí se encuentran. Y eso creo que en los libros, en la teoría, es un objetivo real. Y esto lo comento porque tenemos a una invitada sumamente especial que conoce el tema de sobra y seguramente me hará las correcciones pertinentes. Pero si en la teoría y en la teoría eso es lo que busca la política que constituye un municipio o una delegación, la práctica en la realidad es otra. Es muy divergente de esa teoría, de esos modelos sociales, de esos modelos que nos llevarían a este desarrollo y progreso social. Y quiero comenzar con una pregunta que me hice hace unos minutos antes de entrar a este espacio. ¿Qué realmente me deja la estructura de mi municipio que me hace mejor ciudadano, participativo en los procesos de este objetivo social que se tiene a través de la política de una demarcación, de un municipio, de una delegación? ¿Cuál es mi papel como ciudadano? ¿Cuál es mi papel como individuo
en la colaboración de un verdadero progreso en una zona determinada con tantas divergencias? Esa es una pregunta que me planteo y que la manifiesto en voz alta, pues para escuchar otros pensamientos que pudieran orientar una mejor respuesta. Esa sería mi intervención en este instante. Muy bien. Por favor, maestra Miriam, si gusta compartir unas palabras. Pues buenas noches a todos. A mí el tema del municipio siempre me ha entusiasmado mucho porque yo nací en un municipio, yo soy originaria del municipio de Huixquilucan y pues me ha ocupado gran parte del tiempo de mi vida dedicarme a esa función. El municipio en sí como un nivel de gobierno, pues sin duda es una realidad que vivimos todos los días. Los que vivimos en un municipio usamos agua potable y no sabemos cuáles son las gestiones, cuál es el camino que se usa para que esa agua potable llegue a nuestras casas. Vivimos en una calle alumbrada por lámparas que sentimos que están ahí porque deben de estar. Y si falta un día una, pues hacemos una gestión, una llamadita y después no la vuelven a poner. Pasa regularmente un camión recogiendo la basura. Tenemos problemas de vialidad y buscamos la manera de resolverlos. Y son funciones que de origen nos tiene que atender el municipio. Tienen un costo presupuestal, pero la idea principal es que los ciudadanos vivan en un mejor nivel cada día, ¿no? Y eso es hablar de lo que comentas como desarrollo, progreso, donde todos quisiéramos tener resueltas nuestras necesidades básicas, como familia, como comunidad. Y pues para mí el municipio es una realidad que vivimos y compartimos con los vecinos todos los días. La definición más clásica que es un área que tiene territorio, población y gobierno, ¿sí? Pero sus raíces vienen del federalismo, y aquí en México del federalismo que ha costado construirlo muchos años, muchas vidas, muchas guerras, y el gran artífice del federalismo pues es Juárez, ¿no? Se menciona que con su carreta recorría todas las entidades federativas, las iba uniendo con el afán de construir un gobierno unido a través del federalismo. Entonces, ese federalismo pues es un todo, significa la unión de las entidades para formar una gran federación, que en este caso es México. Entonces, el federalismo tiene varias caras, varios vértices, puede ser un federalismo jurídico, un federalismo histórico, sociológico, fiscal, y cuando hablas del federalismo fiscal pues caes a la realidad del municipio, porque el municipio es el área que le da identidad a una población. Los ciudadanos construyen identidad para vivir en comunidad. Entonces, al hablar del tema sociológico, pues te habla de lo que mencionas de la gente que vive ahí. Y puedes hablar de la arena política, de la arena ideológica, de los que comparten ese territorio y que muchas actividades están basadas en usos y costumbres. Entonces, el municipio hoy cobra mucha vida, una gran vida que se debe de capitalizar, ¿no? Desde cualquier perspectiva que la veas. De origen puedes decir que un conjunto de familias forma una comunidad, un conjunto de comunidades o colonias forma un municipio, un conjunto de municipios una entidad federativa y el conjunto de entidades federativas un país, como el caso de México. Y pues el municipio es donde se da esa mezcla de usos y costumbres, dialectos, todo lo que podemos ver. Incluso puedes hablar de los municipios modernos, de los municipios metropolitanos, pero no puedes hacer caso omiso de analizar y estudiar el conjunto de personas que forman ese territorio. Como platicábamos, puede ser un municipio lleno de contrastes, ¿no? Pero es un municipio.
se considera la célula básica de nuestra sociedad en México. Entonces, ha adquirido gran vida porque a partir de las últimas reformas constitucionales del siglo pasado, pues se creó el ramo 33, que hace que lleguen recursos presupuestales que se asignen ahí en los municipios. También se consideraba un órgano administrativo, ahora no, ahora es un órgano de gobierno. Entonces ha habido muchos beneficios que las reformas le han dado al municipio. Si hablamos del origen del municipio, sabemos que pues, nace del derecho romano, es una aportación del derecho romano a la civilización, y en la evolución que tuvo histórica el mundo, por ejemplo, la palabra alcalde es de origen árabe. Entonces, el mismo concepto del municipio ha tenido muchas aportaciones. Ya hablando del municipio en México, el primer municipio aquí en esta zona fue Coyoacán. El municipio de Coyoacán es el primer municipio en la zona metropolitana. Y en el origen se hablaba de que hay similitudes entre lo que fue el Calpulli con el municipio, pero no. A lo mejor como una forma de organización local, pues sí, pero no. El Calpulli tenía su propia forma de organizar, que a lo mejor fue lo que nos ayudó a tomar a partir de la conquista del municipio como forma de organización. Pero fue una de las aportaciones más de la colonia, ¿no?, a nuestro país. Y hoy por hoy, pues el municipio pues sigue siendo un nivel de gobierno con gran potencialidad. Estamos regidos por el 115 constitucional, que en mis clases yo les decía a los muchachos, el 115 constitucional habla de que el municipio debe tener autonomía para manejar su hacienda, para gobernarse, y pues a partir del siglo pasado les comento que se considera como un órgano de gobierno, donde ya se le da cierto carácter. En el 115 constitucional vienen los servicios públicos que se deben de prestar como una obligación a todos los ciudadanos, que era lo que me comentaba, el suministro de agua, el tema del drenaje, alcantarillado, limpia, rastro, mercados. Son temas específicos que en el 115 están plasmados y que son una obligación para el cumplimiento pues del gobierno municipal. Por ejemplo, no nos podemos imaginar una comunidad sin agua porque se generan conflictos. Entonces, los gobiernos municipales tienen que estar pendientes de que se ofrezcan los principales servicios públicos a las colonias y comunidades. También hay un apartado dentro del 115 que habla que también se deben de atender los servicios que apruebe el Congreso local y el Cabildo. Y ahí entran un sinnúmero de servicios que no están plasmados en el artículo 115, pero que son el tema de la salud, la educación, que de manera coordinada se hace con las entidades estatales y federales. El tema de desarrollo urbano sí es facultad en el Estado de México sí es facultad de los gobiernos municipales, de los cabildos. Y de esta manera vemos que toda la dinámica que se vive dentro del marco territorial del municipio pues es responsabilidad del gobierno en turno, ¿sí? Hay temas, por ejemplo, el tema de tenencia de la tierra, ese no el único facultado es el gobierno federal para resolver problemas de tenencia de la tierra. Pero sí, la función del municipio es impulsar la producción agrícola, crear programas que favorezcan a los campesinos, a las organizaciones comunales ejidales para impulsar la producción, pero en los temas de tenencia de la tierra no hay facultades. De esta manera, pues, el tema municipal es muy interesante, lo puedes ver desde sus orígenes, desde su marco jurídico, desde los servicios públicos que debe de prestar. Y
Hay municipios, por ejemplo, el de Cuautitlán Izcalli, fue un municipio planeado, diseñado de origen. Y lo ves, vas y ves unas calles amplias, o sea, pero hay municipios que no, como por ejemplo mi municipio tiene orígenes desde la colonia, tiene calles muy reducidas, o sea, fue un municipio que se ha ido adaptando a la vida actual, pero sí ves que hay municipios que fueron planeados y diseñados porque se ve la planeación. Pero sin duda en cada municipio pues hay costumbres muy interesantes, las comunidades se organizan, deciden dónde van a construir su iglesia, qué imagen van a venerar, dónde construir su escuela, dónde construir su mercado, su plaza o un salón para usarlo de auditorio para fiestas. Van construyendo su entorno y en la medida y en la capacidad que la población se organiza es como van gestionando sus necesidades ante el gobierno municipal en turno y pues es muy dinámico, es muy interesante. También, por ejemplo, las cuestiones modernas en las zonas metropolitanas. Los municipios, hay municipios muy desarrollados, pero hay municipios que comparten problemas con otras, con los municipios, y yo les pongo el caso de los municipios de la Cuenca del Valle de México, que comparten problemas como el problema de vialidades, el problema del suministro de agua, el problema de la contaminación, donde ahora ya la Constitución permite que los municipios se reúnan, hagan acuerdos y diseñen programas conjuntos para resolver problemas conjuntos. Entonces, decirles que el municipio tiene un gobierno que tiene la capacidad de tomar decisiones de manera dinámica, de acuerdo a su capacidad. Pero el hecho de que todas estas reformas al 115 le den más capacidad de decisión, le den asignaciones presupuestales, se tenga autonomía para gobernar. Si cada municipio, de los 257 municipios del país, se organizaran como lo platicábamos, definieran su misión, su visión, su planeación estratégica, organizaríamos toda la dinámica municipal, incluso sin pensar en cuestiones ideológicas, pensando en un desarrollo equilibrado e integral de la población y de la comunidad, de las colonias, para generar entornos que nos lleven a un equilibrio, ¿no? Digo, sin duda más sanos. A ver, David, unas palabras. Sí, bastante atractivo el tema de esta noche, el municipio, la célula básica del país. Por desfortuna, nuestra integración política, la forma en que se han constituido los estados, pues no han permitido el desarrollo de los municipios. Pensaba ahorita, como lo decía la maestra, el cómo el municipio es la célula básica de la sociedad, o de nuestro país, y la poca relevancia que se le da aún a estas alturas, ¿no? Hay municipios que son sumamente pobres, sumamente sumidos en las desigualdades sociales, y hay municipios con un gran desarrollo tecnológico, con un gran desarrollo industrial, un desarrollo económico. Y obviamente que no nos podemos sustraer, así como ahorita lo señalaba la maestra, no nos podemos sustraer de las cuestiones ideológicas, de las situaciones políticas, como el determinismo del gobierno federal y de los estados hace que los municipios o bien crezcan o bien se depriman. Como a veces el municipio es utilizado como un bastión, como un elemento más que justamente que dinámico, es utilizado como un elemento político. Hoy en día en nuestro país está determinado por las fuerzas políticas, por las cuestiones de poder, más que por una cuestión de desarrollo. Entonces el municipio muchas veces, o la gran mayoría de las veces, es visto cada trienio o cada sexenio. Es decir, cuando hay un proceso electoral y cuando las necesidades o los intereses del partido en turno o
o del partido que está en el poder así lo decide. Entonces, esto hace que el municipio sea toda una complejidad. Si verdaderamente coordináramos los esfuerzos de los municipios, el desarrollo del país sería otro. Tendríamos una autosuficiencia, tendríamos un desarrollo en infraestructura, un equilibrio en las cuestiones agrícolas, que es lo que justamente le da la vida a un pueblo. Nuestro país, aunque tiene un vasto territorio y con diversos climas todavía, pues no despega en la cuestión de la producción alimentaria. ¿Por qué? Porque no ha habido un enfoque correcto, un manejo, una óptica hacia el municipio. El municipio solamente es visto cuando hay necesidad para ciertos gobiernos. No, la no conveniencia esto ya es un tema muy denso, ¿no? La cuestión de la autonomía del municipio, que sería fundamental, que tomara sus propias determinaciones, determinara cuáles son sus líneas de desarrollo. Pero por desfortuna hay toda una dependencia, y se nombraba ahorita la cuestión ¿cómo se llama? Las partidas presupuestales. Digamos, ahorita está el boca de muchos, ¿no? El entre, como vulgarmente se dice, que tiene que dar el municipio para poder generar infraestructura a determinados políticos. Si no hay un entre, no hay desarrollo. Es decir, si no participas, si no entras con esto que vulgarmente llamamos mordida, pues se le recortan sus recursos, se le limita. Y esto, pues obviamente que trae consecuencias muy graves. Si pensamos en municipios que son concretamente agrícolas y que son castigados a nivel presupuestal, obviamente la consecuencia final es que vamos a tener una crisis alimentaria. Y lo estamos viendo con el hecho de cuando se había visto que el limón costara 60 o 70 pesos. Y justamente tiene que ver con esta mala coordinación y el mal manejo que se tiene con el municipio. El maltrato, yo diría, político que se le ha dado al municipio. No se le ha caracterizado, no se le ha dado el valor que verdaderamente tiene. Así como ahorita lo decía la maestra, ¿no? Si es la célula básica de nuestro país, ¿por qué tanto descuido? ¿Sería cuánto por el momento? Gracias. Adrián. Perdón. Yo hablaré un poco a través del empirismo, porque yo vivo en Naucalpan, he estado mucho tiempo radicando también en Huixquilucan, y ambos municipios son bastante diversos e interesantes. Naucalpan creo que es el más grande, y del periférico hacia Gustavo Vaz es uno, y del periférico hacia el otro lado es otro. Es otro totalmente. Y en Huixquilucan pasa lo mismo, que también va muy de la mano con Coajimalpa. Y yo tengo un compañero que tiene un rancho en mero Coajimalpa que está a un par de kilómetros de casas super nice a la orilla del green y cosas por el estilo. Entonces es esa dicotomía o esa bipolaridad que existe, que va de la mano con los políticos, como menciona David, pero creo yo también que va muy de la mano la planificación y todo eso con la sociedad misma, lo que comentaba Emanuel. En el momento en que uno quiere mantener ese estatus, es que se empieza a bardear de diversas maneras y genera un caos. Interlomas es un área que tiene poquitos accesos y son un verdadero caos. Tecamachalco es caos vial, Interlomas es caos vial, Jesús del Monte es caos vial. Entonces no hay manera de salir de Interlomas sin echarse 30 a 40 minutos mínimo. ¿Por qué? Considero yo por una mala planificación. Espero que no me regañen aquí, ahorita la maestra, que viene de Huixquilucan, pero por ejemplo acaban de reestructurar las calles de Interlomas, las hicieron puentes, etc. Y en lo personal considero que no han mejorado nada. Diversas zonas de la Herradura y de Tecamachalco las han vuelto cerradas
sobre pretexto de la seguridad. ¿Y por qué? Precisamente porque la sociedad no quiere perder ese estatus, pero lo está haciendo a costa de los demás. Entonces no está viendo por la comunidad ni por el todo. En vez de buscar una manera fácil o viable de hacer las cosas, se van por el egoísmo y el interés, que va muy unido también con los políticos, que todos los días veo en Twitter que le echan un tweet de odio al señor gobernador porque, o regidor, alcalde, porque no hace bien su chamba, dicen. Yo lo dejo ahí, no opino. Hay problemas de agua a veces, me ha tocado 2 ocasiones ahí precisamente en la herradura. Santa Fe es también otro problema, y todo porque por el egoísmo de las personas. Creo yo que sí es un punto de reflexión de si el gobierno está mal, ¿qué adicionalmente estamos haciendo nosotros para que esto no mejore? Tenemos lugares así como yéndonos del otro lado a Lomas Verdes y más arriba hacia Valle Escondido, que se está volviendo un caos porque a razón del crecimiento no hay suficientes vialidades y Lomas Verdes en la mañana y en la noche es un caos. Valle Escondido ya más o menos está mejorando, pero al final de cuentas es una ciudad bardada que está creciendo ya hasta la montaña, ya parece Mordor, y atrás de ella hay un montón de, pues no sé si son ranchos o comunidades. Yo tenía un compañero que hacía motocross e iba por todo el bosque y se encontraba con vacas y cosas por el estilo, porque hay gente viviendo allá atrás y lentamente están consumiendo sus tierras para un beneficio de unos cuantos a un gran costo sin planificación. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Las van a hacer a un lado, las van a echar a la basura y al final de cuentas creo yo que ellos no tienen la culpa. Y son situaciones que se ven en diversas partes de México. A mí me ha tocado en Coyoacán ver un rancho en la mitad de las casas, que es así medio extraño, pero existen y la gente les está haciendo a un lado. Pasa lo mismo en Coajimalpa, están creciendo edificios y es un problema. Entonces yo consideraría, o más bien pondría el punto en la mesa de también cuánta es nuestra culpa de que los municipios o el gobierno o la sociedad como tal esté fomentando ese tipo de situaciones, actitudes y actividades. Gracias. Antes de continuación, yo sí les quiero hacer una pregunta. Bueno, son 2. La primera, ¿cuál es la diferencia entre un municipio y una delegación? Yo recuerdo que anteriormente, hace unos años, había esta discusión entre que si algunos lugares del Distrito Federal deberían de hacerse municipios o dejarse como delegación. Entonces yo les pregunto cuál es la diferencia entre un municipio y una delegación. Y la otra pregunta es, ¿qué hace a un municipio bueno? Pues creo que sin duda todo esto es sin perder de vista la cuestión política, porque no podemos desvincularnos de la política. Vaya, aunque, insisto, aunque la teoría del municipio es el progreso social en términos ya bien explicados, no podemos dejar de lado ni al entorno político ni a los actores políticos. Desafortunadamente en nuestro país se ha visto envuelto en situaciones de mucho interés de personajes políticos muy particulares y a veces su historia política pues no nos dicen mucho del progreso que estos buscan. Y en términos muy claros, muy simples, se decía que con la ascendencia de Erubiel al gobierno del Estado de México, pues iba a haber como un proceso de continuidad a lo que el hoy presidente Enrique Peña vino desarrollando como política de desarrollo, de progreso, de muchas cosas de este tipo, ¿no? Poniendo como que en práctica la teoría. Pero hoy descubrimos que el gobernador del Estado de México
pues no es la figura más querida por su progreso social, es decir, en coordinación o en trabajo directo con los municipios. Podemos decir que a lo mejor no hay mucha injerencia del gobernador de forma directa, o no hay un interés de los otros actores que tienen a su cargo las presidencias municipales y todas las estructuras de gobierno. Pero lo que no podemos perder de vista es que el artículo 115 sí es muy claro, ¿no? Entonces, eso indistintamente de quién gobierne, indistintamente de cuál sea su perfil ideológico, político, de lo que sea, no podemos como ciudadanos no conocer lo que un artículo constitucional nos garantiza. Y ese es el problema, creo que esencial del tema del municipio. Si nosotros decimos que hay una desigualdad social, que hay una discrepancia entre la riqueza y la pobreza simplemente de una cuadra a otra, o de una calle a otra, o de una colonia a otra, pues entonces estamos hablando de que no ha habido esta formación, no ha habido esta educación sobre temas meramente básicos, nuestros temas constitucionales. Y el que nosotros, ciudadanos de un municipio, no sepamos que nos garantiza un artículo constitucional, pues nos deja en ignorancia. Y lo hablábamos antes de entrar al programa. Hablábamos de esta cuestión de la tecnología. Y yo ponía mi punto de vista que a lo mejor pues, no era del todo equitativo, por muchas razones. Pero me hicieron una precisión, dije que creo que la precisión es correcta. Pero no podemos dejar de lado que como ciudadanos tenemos una obligación y una responsabilidad. La obligación es ejercer nuestros derechos. Esa es nuestra obligación para que las cosas caminen y funcionen, es ejercer nuestros derechos y nuestros deberes. Pero el problema es que no se nos educa para hacerlo. Y que entonces, como no lo hacemos, estos actores políticos que sí se educan y que sí se forman por lo menos en lo mínimo para poder de ello valerse y hacer lo que quieran, porque yo estoy seguro que un presidente municipal a lo mejor no sabe leer, si ese fue el caso, pero sí conoce el artículo 115. ¿Por qué? Pues porque es lo que tiene que hacer, es lo que está obligado a hacer en el cargo. Entonces, podremos pensar que le dan las llaves de la ciudad a Jesucristo. Sí, pero estoy seguramente que la sociedad, tanto hubo un sector que dijo, ay sí, qué bonito que lo hizo, como hubo un sector que se indignó. Pero lo que sí es claro es que ese actor político no desconoce el artículo 115. Y nosotros los ciudadanos sí lo desconocemos. Y entonces ahí está esta problemática. Ese es el origen de la problemática de que haya municipios que no fueron construidos de tal forma y que ahora se están adecuando. Y entonces vienen los problemas viales que manifestabas. ¿Por qué? Pues porque no están hechos ni diseñados para eso. Pero tampoco hay el interés ni ciudadano ni del gobierno del municipio para corregir esa problemática. Porque en vez de corregirla, la incrementan volviéndolas más cerradas, poniendo centros comerciales donde no debería de haber centros comerciales. Y entonces, pues obviamente que esa zona comercial, esa zona empresarial, esa zona residencial, pues es lo que va a tener los servicios que el artículo 115 garantiza. Pero si vamos 20 cuadras o 30 cuadras atrás de todo eso corporativo, ni siquiera ni se cumplen los elementos más básicos que el artículo 115 les regula o que les garantiza. Y entonces ahí está, creo yo, una de las problemáticas. Y respondiendo a tu pregunta, mi querido hermano Bernardo, ¿qué diferencia puede haber entre la delegación y el municipio? Desde mi particular punto de vista, creo que en la teoría, varias, pero en la práctica, ninguna diferencia. ¿Cuáles? Varias en la teoría. Creo que en las varias en la teoría es que la ley, con el simple hecho del artículo 115, pone un marco de referencia muy específico de qué debe de garantizar o qué requisitos debe cumplir un municipio con su estructura de gobierno y para sus gobernados. Mientras que la delegación no tiene un artículo
que le diga qué debe hacer, simplemente es una especulación, y lo digo con esos términos, una especulación de lo que el gobierno en turno de la regencia del Distrito Federal, hoy jefatura de gobierno, estructura como un plan integral de desarrollo delegacional. Y entonces son planes muy a nivel de línea política, muy a nivel de una estructura ideológica, muy a nivel de una necesidad a veces emanada de la locura y de la necesidad del que gobierna, y no con un fundamento objetivo, real y claro que le permita el progreso de ese conjunto de delegaciones que constituyen un Estado, y que ese Estado es el Distrito Federal, porque aunque siempre lo hemos visto como diferente a los estados de la República, como un ente diferente, porque está centralizado muchas cosas aquí, no deja de tener una estructura de necesidades básicas, de desarrollo social. Y sí, bien es cierto, los programas delegacionales buscan eso, pero no se tiene acceso a ellos. Si no es a través de gestores que condicionan el voto de aquellos a los que les van a brindar el servicio, no recibe servicio. Y lo tengo muy claro. Aquí vinieron unas personas a pedir nuestra intervención jurídica para expresarle a la delegación Cuauhtémoc que por qué los servicios que brinda la delegación no están al alcance de todos, sino es a través de gestores que les condicionan su voto, que les condicionan su credencial de elector, que les condicionan muchas cosas. Entonces, es el progreso social. Entonces, ahí sí hay un interés de actores políticos, de ideologías políticas y de líneas políticas muy claras. Cosa que en el municipio se da, pero sin embargo hay una reglamentación a la que se puede apelar y exigirle incluso al gobierno del Estado como tal, o al propio gobierno federal, que se hagan cumplir. Si los ciudadanos se agrupan, si conocen y ejercitan su derecho y su obligación, se puede lograr que eso mejore, pero no se hace. Entonces, creo que ahí es donde está la diferencia marcada que yo veo. Puedo estar en un error, porque no es mi tema de formación académica, pero sin embargo, sí he participado en la vida política y eso es lo que he visto, ¿no? Entonces, por ahí creo que debemos concientizar a los que nos escuchan, por lo menos a que hoy abran su constitución, lean el artículo 115 y vean qué es lo que garantiza la ley para los municipios. Sin embargo, seguramente muchos de los que nos escuchan viven en un municipio. Entonces, por lo menos que sepan que la ley constitucional nos garantiza un bien, un derecho y una igualdad. Porque finalmente lo que se busca ahí es que todos seamos iguales. Es lo que puedo intervenir en este momento. Pues como les comentaba, el primer municipio de la ciudad fue Coyoacán, que es una delegación. Uh-huh. Quiere decir que de origen las delegaciones fueron municipios. Uh-huh. Y un gobierno en turno las cambió a delegaciones. Entonces de origen fueron municipios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una delegación se puede considerar como un área administrativa, un órgano administrativo que va a tener funciones administrativas. Por ley no tiene funciones de gobierno, son administrativas. Es un ente más del gobierno del Distrito Federal. Entonces, no tienen un órgano de gobierno en sí. Y tiene muchas cosas, ¿no? O sea, no tienes, de acuerdo, el 115 te da autonomía, Uh-huh. una delegación no la tiene. Entonces, sí hay diferencias. A nosotros, al municipio le costó mucho tiempo llegar a ser un órgano de gobierno, pero ya lo es. Además, hay algo muy, muy interesante en los municipios, que es la conformación del cabildo. Se conforma por representación proporcional. ¿Qué significa? Que ahí está la voz y el voto de todos los partidos políticos. El que está al frente del cabildo es el presidente municipal. Quien lleva las sesiones del cabildo es el secretario del ayuntamiento.
existe la figura del síndico, que hace muchos años se consideraba como un procurador de justicia, ¿no? Al interior de, ya no simplemente síndico, tiene sus facultades y funciones, de acuerdo al tamaño del municipio, es el número de regidores que existen. Los primeros regidores son del partido que gana. Y también hay regidores que de la manera proporcional conforman el cabildo. Entonces, dentro del cabildo se da la toma de decisiones presupuestales, jurídicas, importantes de la vida municipal. Y quiere decir que no nada más son las del gobierno que está en turno, sino que los demás partidos políticos también participan en las decisiones. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque al final se tienen que buscar equilibrios en los acuerdos que se dan dentro de la sesión de cabildo. Buscar equilibrios y acuerdos. Y ahí entrarían las necesidades no solamente del partido en turno, sino de las demás organizaciones sociales que pertenecen a otros partidos. Entonces, sin duda, el gobierno municipal es de suma importancia, porque todos los municipios tienen manejan un presupuesto anual. Y ese presupuesto se tiene que distribuir desde el punto de vista del 115 constitucional, pero fundado en las necesidades plasmadas en las organizaciones sociales. Entonces, como les digo, ahí se da el tema de los usos y costumbres, de las necesidades de las comunidades, de las organizaciones religiosas, de esas grandes colonias que marcas, que sin duda son grandes diferencias, pero son marcadas desde sus ingresos. Son las que tienen la capacidad de comprar los predios del lugar donde viven, ¿no? Entonces, hay unas construcciones habitacionales pues que vienen muy remotas, ¿no? Desde la colonia, la conquista, y ahí están. Y se ven las casas antiguas, hermosas, que te refieren a una época histórica. Entonces, en relación a las diferencias, pues yo diría que es eso, ¿no? Entre lo que es una delegación y un municipio. En todo el país, si tú, así como que cierras los ojos y piensas, hay simetrías, hay heterogeneidades, hay asimetrías, hay zonas muy homogéneas, pero que nos habla de que vivimos en un país muy diferente, vivimos en municipios muy diferentes, donde existen polaridades ya plasmadas, pero todas estas necesidades nos hablan de la necesidad y la importancia de buscar un equilibrio y generar un desarrollo regional por regiones, donde podamos aprovechar lo que tiene cada región. Si es una zona turística, pues un conjunto de municipios turísticos nos podemos unir, organizar para buscar generar un polo de desarrollo. Si somos un municipio como los que mencionamos, Tlalnepantla, Naucalpan, están llenos de colonias numerosas, pero tienen una orientación industrial. El Estado de México tiene una gran producción automovilística. Entonces, si nos organizáramos los municipios, pensando que el gobierno municipal tiene un potencial enorme y nos organizáramos, tanto resolveríamos problemas como los que existen en la cuenca del Valle de México, por la escasez de agua, por el tema del medio ambiente, por el tema de las vialidades, como podríamos generar polos de desarrollo en cualquier tipo de producción. Alguna vez en la universidad fuimos a una reunión donde se habló de un desarrollo regional. Entonces, pues me llamó mucho la atención que se llamaba el foro Desarrollo de las Grandes Ciudades. Y por
Si hacemos un análisis, tenemos 31, 32 entidades federativas, ¿no? Y si piensas que cada entidad federativa tiene una capital, de automático te genera 32 ciudades importantes en el país. Se estima que existen en México como 55, 60 ciudades importantes. Ciudades importantes. Algunas son metrópolis, otras no lo son. Pero ciudades importantes donde hay una gran inversión de muchas maneras. Pero de una muy interesante es en hardware y que genera en sí un polo de desarrollo. Si nos montamos a la dinámica de la sociedad de conocimiento, ¿no? Esa gran inversión se debe orientar para llevar esos beneficios a las escuelas, a los jardines de niños, a los centros de salud. Y es una gran inversión que está ahí y que se debe potencializar. Y que los municipios que están cerca de esas grandes ciudades deben de generar desarrollos pues metropolitanos, ¿no? Entonces nos habla que un gran potencial de nuestro país es que esas 50, 60 grandes ciudades generen a lo mejor proyectos como crear sociedades del conocimiento. Si en esas 50, 60 grandes ciudades tuviéramos 50, 60 ciudades del conocimiento orientadas a unas a la salud, otras a la educación, otras a la informática, otras a las finanzas, podríamos generar polos de desarrollo y ponernos a la vanguardia de países como de Asia, ¿no? Entonces, ¿qué reclama México? Reclama que nos organicemos y que apostemos todos a un desarrollo regional. Existe esa gran inversión en las 50 o 60 grandes ciudades de nuestro país. Sería un punto. Pero hay otros. Si te vas a la cuestión agrícola, sin duda hay grandes extensiones de producción agrícola. Pero yo les decía a mis alumnos, ¿qué nos falta? Nos falta carácter, nos falta organizarnos. Tenemos todo, todo. Tenemos un país que tiene una historia enorme, pero que nos sigue generando riquezas, recursos naturales abundantes. Y estas nuevas generaciones, pues deberíamos todos de organizarnos y buscar formas de desarrollo. Desde varias perspectivas podemos analizar que hay muchas formas. Una de ellas estas grandes ciudades que les menciono, ¿no? Se hablan de clústeres y, como les digo, ciudades del conocimiento. Se considera que en México la única ciudad de conocimiento que existe es Monterrey. Aquí el gobierno federal, en el periodo pasado, quería desarrollar a los alrededores de la UNAM una ciudad del conocimiento orientada hacia la educación. En Tlalpan, en todas las inversiones hospitalarias que hay, una ciudad del conocimiento orientada a la salud. En la zona del Poli, una al hardware, software. En toda la zona que mencionaste, Santa Fe, Monterrey, una ciudad de conocimiento orientada a las finanzas, a las inversiones. Es importante porque es hablar de toda una región y orientarla hacia un polo de desarrollo de acuerdo a la inversión que existe territorialmente. Entonces, yo pienso que principalmente los jóvenes tienen que ver la vida como una oportunidad. Perdemos mucho tiempo criticando a los gobiernos, criticando las cosas, pero tenemos que ser constructivos. Tenemos que construir proyectos que nos lleven a otros escenarios. Y ese tiempo que perdemos criticando, construir. No ganamos nada con criticar. Quien critica vive en el pasado. Y los que construyen son personas visionarias que ven el futuro. Yo se los comento, ¿no? Sí, sin duda es un tema muy rico y yo en lo personal estoy fascinado porque me gusta la política.
y hablar de este tipo de cosas me dejan un muy buen sabor de boca, sobre todo porque tengo una idea que pongo en la mesa y me gustaría que en algún momento nos sentáramos a concretar algo que raye en la posibilidad. Digo, si hay comunidades rurales autosustentables, ¿por qué no empezar a pensar en colonias autosustentables, en delegaciones autosustentables, en el caso del Distrito Federal? Porque obviamente en el caso de los estados, pues obviamente el trabajo sería diferente. Pero tuve una idea. Si hay comunidades autosustentables en muchos aspectos y de alguna u otra manera mejoran su calidad de vida como comunidad, ¿por qué no pensar eso mismo aplicado a una colonia según su necesidad y después aplicado a la delegación, ¿no? Eso que comentas, no sé si todavía exista, un programa que se llama Vivienda Verde, donde te daban los recursos, el gobierno, para que tú pusieras, si no me equivoco, eran celdas solares, el baño ¿cómo se llama? De reciclaje, que no usa líquidos. En algunos casos te daban para que tuvieras tu pequeña granjita de conejos y aves, y te daban para que pudieras poner un pequeño invernadero de hidroponía. Entonces, con eso la idea es que gastaras menos, aprovecharas mejor los recursos y fueras autosustentable. Esto también tuvo mucho auge, o su intención principal era como mencionas, en comunidades rurales muy alejadas de todos estos recursos. Entonces, a través de esta forma, pues ya podían tener ahí lo que era la comida, la energía, el baño, y ya nada más quedaba la cuestión del agua. Pero sí había un programa, no sé si todavía está en vigencia, sí, así se llamaba, Vivienda Verde. Yo le pregunto a hermano David, tú hiciste nuevamente el comentario que nada más se busca al municipio cuando hay una necesidad política. Entonces, yo te hago esta pregunta con un subsecuente. ¿Consideras que todas las mejoras que se hacen dentro de un municipio son por interés político? Y si es así, ¿de qué manera se haría una mejora para que tú, como ciudadano o habitante de esa comunidad, no se viera como algo político? Bueno, la pregunta es muy amplia. Nos quedan unos cuantos minutos en el programa. Entonces van a quedar más inquietudes que respuestas. En ese sentido, no podemos desligar la cuestión política de la cuestión económica. Es decir, si lo que ha pasado con los municipios, esta falta de observación, de cuidado, pues es producto de lo económico, del impulso que se le ha dado a esta parte y la concentración de esta riqueza que se produce en determinadas ciudades. No hay un reparto equitativo de la riqueza. Es decir, hay municipios que producen, pero muy a su pesar de que producen, son empobrecidos. Es decir, la riqueza no circula, se escapa. Mencionaban hace un momento la cuestión de un hipermercado como es el Walmart, que en vez de generar beneficios para la propia comunidad, ya no hablemos del municipio, sino hablemos de una comunidad, esa riqueza no se queda en la propia comunidad, descapitaliza la comunidad. ¿Por qué? Porque es una transnacional. Desde ahí tenemos una gran problemática. ¿Cómo empezar a solventar esto? Muy cierto, quien se la vive quejando y vive protestando, pues vive en el pasado. Es decir, no nada más debemos de tener una posición contestataria, sino verdaderamente ser propositivos, como hoy se utiliza el concepto, ser proactivos.
Pero para poder llegar a eso, pues tenemos que aprender a lo que es una política de ser autosustentable. Y eso no es fácil. Hay muchos programas como el que acabas de mencionar de la vivienda verde. Recuerdo en estos momentos que también hubo un programa aquí en el Distrito Federal que se llamó Copusis, que eran las cocinas comunitarias o comedores comunitarios. Y que bueno, pues iniciaron con una gran idea, con un gran proyecto, pero pues terminó perdiéndose por diferencias, por desconocimientos, por egoísmos, por intereses muy particulares. Eso dinamita mucho los proyectos que tenemos. Pero ¿a qué responde todo esto? Me quedo con dos cosas. Uno, cuando Emanuel hace la mención del artículo 115 constitucional, ¿no? ¿Qué es lo que, cuáles son los lineamientos que debe de tener un municipio para que éste pueda funcionar? Y en ese sentido, pues señalaba el desconocimiento de nuestra Constitución. Es decir, al ser desconocedores de nuestra Constitución, pues nos volvemos vulnerables. Aunque tenemos una Constitución, como sea esta, digo, porque ha tenido muchas reformas, muchas enmiendas, muchos cambios, pues no la conocemos, no nos damos el tiempo de conocer. Pero ¿desde dónde no conocemos la Constitución? Un pueblo que no tiene educación es un pueblo que vive en ignorancia. En ese sentido, los municipios, aunque hacen todo su empeño, todo su esfuerzo de dar a conocer a través de los programas educativos qué es el municipio, pues terminan siendo regidos por una cuestión centralista que es la Secretaría de Educación Pública. Es ella quien determina los lineamientos a seguir y bueno, lo estamos viendo hoy en día, toda la problemática que se está dando a nivel magisterial. Y más que ser un problema magisterial, siempre ha sido político y laboral. No es un problema de educación lo que se pone siempre en la mesa, sino es un problema económico, político y de ciertos intereses laborales. En ese sentido, creo que para poder partir y acabar con estas diferencias entre el municipio, entre la delegación, entre el Estado, entre la ciudad, es justamente la educación. Si al pueblo se le educa, y no precisamente esta, a lo mejor es un gran equívoco, esta situación tan escolarizada, tan institucionalizada, verdaderamente se generara una conciencia de para qué sirve la educación, es decir, para qué tenemos una constitución, empezaríamos a tener una gran claridad. Se hablaba de los países de Asia, y eso es lo que ellos han hecho. Preparar a su pueblo, capacitarlo en el conocimiento de sus leyes, en el conocimiento de sus derechos, en el conocimiento de sus responsabilidades, no me gusta la palabra obligación, sino de sus responsabilidades, y esto los ha vuelto productivos. Es decir, vamos a responder a las dificultades, no con protestas, sino con trabajo, que eso es lo que hace Asia. Yo tengo la necesidad de un aumento de sueldo, como sucede en Japón, para ser muy concretos. Ellos, en vez de protestar como lo hacemos nosotros, que pues paramos, detenemos la producción, detenemos la educación, detenemos todo lo que nos hace funcionar, ellos dicen, empiezo a fomentar mi producción, te muestro que soy más productivo y desde ahí justifico el por qué te estoy pidiendo un aumento de sueldo. Es decir, no tenemos esa conciencia, porque la educación no nada más empapa la cuestión formativa, desde el kinder hasta la educación superior y posgrado. La educación viaja en todos los sentidos y no tenemos, por decir, una cultura del ahorro del agua, no tenemos una cultura del manejo de los residuos, no tenemos una cultura del consumo de los energéticos, de todos, desde la gasolina, el petróleo, la luz, todo lo que se llama energía. ¿Por qué? Porque hay un gran bache, un gran hueco dentro de la educación. Es decir, no nos hemos dedicado, no se ha invertido verdaderamente en educación. Para generar una ciudad del conocimiento, pues necesitamos gente educada. Es bastante impactante y vergonzoso que en el Distrito Federal tenemos, por ejemplo,
epidemiólogos, zonas de investigación como tal, pero no se le da ese carácter, no se le da el enfoque. Son entidades que nada más captan información que no tiene ninguna salida. Y en ese sentido me acuerdo de un señor llamado von Bertalanffy, que es un señor que se dedica por ahí a las cuestiones de cibernética, y él señalaba algo muy concreto en su texto, la Teoría General de los Sistemas, publicado por Fondo de Cultura Económica, que un sistema cuando surge como tal y tiende a ser cerrado, tiende a su extinción. Y por desfortuna, al municipio lo vemos con cara de malinchismo, es decir, no lo integramos, no nos vemos como ciudadanos de un propio país y que todos tenemos una misma identidad. Al contrario, fomentamos mucho la diferencia, fomentamos mucho las divergencias y golpeamos más que nada a través de la educación. Entonces, esto hace que los municipios no se desarrollen. Les decía, no me acordaba ahorita del concepto, se llaman jurisdicción sanitaria. Tenemos jurisdicciones sanitarias y no se les da el uso. Un ejemplo es cuando hay un brote de viruela, de hepatitis o de X enfermedad que puede ser endémica. No hay los mecanismos básicos porque no tenemos algo que se llama educación para la salud. O sea, hay muchos programas, hay muy buenas intenciones y como ya lo he dicho en otros programas, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Y muchos proyectos nacen con una buena idea, con una muy buena estructura, pero por desfortuna están nada más cargados de intenciones y dentro de su proyecto mismo no tienen un programa de educación, es decir, capacitar a la comunidad. Nos hemos olvidado, yo soy psicólogo, les vuelvo a repetir, y yo trabajo con un modelo que se llama el modelo de la cascada para la salud. Es decir, el modelo de la cascada para la salud es muy simple. Vamos a informar, vamos a orientar y vamos a capacitar. De la resultante de esto, vamos a formar grupos que empiecen a funcionar dentro de la comunidad. A estos grupos les llamamos autogestivos. Cuando logramos dentro de una comunidad la autogestión, entonces podemos empezar a trazar el camino de la autosustentabilidad. Pero si no conocemos el modelo, es decir, llegan, me dan una plática, ¿y para qué sirve esta plática? Pues desconozco. Muchas veces en la Secretaría de Salud se quejan de que los programas que se implementan dentro de la comunidad se vienen abajo por una falta de participación. ¿Y por qué se vienen abajo por falta de participación? Porque simple y sencillamente no ha habido una cultura de decir para qué sirve una delegación, qué servicios me presta mi delegación o qué servicios me presta mi municipio. Y somos como esa canción, ¿no? que por ahí interpreta Julio Iglesias, ¿no? Vivimos por vivir y no capitalizamos lo que venimos haciendo el día con día. Es decir, si yo trabajo, si salgo a X horas de la mañana y regreso a X horas de la noche, ¿de qué sirvió mi trabajo? No hay una educación para administrar nuestro trabajo y mucho menos una educación para administrar nuestro tiempo libre. Y esto ha sido, yo creo que viene a ser el gran problema nacional que tenemos, nuestra educación, nuestra falta de educación, pero una verdadera educación, como lo decía Paulo Freire, una educación que lleve la concienciación y que verdaderamente nos induzca a una praxis. Es decir, ¿de qué me sirve tener mucho conocimiento si no lo sé poner en práctica? ¿Y para qué me sirve tener tanta práctica si no sé resumirla en un conocimiento? En ese sentido, creo que mucho de las diferencias que existen, no nada más ya a nivel del municipio, pues tiene que ver con un rector en común a nivel nacional que se llama educación. En ese sentido, no sé si responda a la pregunta o empiece a lanzar más interrogantes y probablemente el programa sea interminable. Muy bien. Adrián, tu conclusión y si por favor nos das tu opinión respecto a qué hace a un municipio bueno. Bueno, a manera de conclusión, creo que me robaron las palabras porque iba a responderle a Emanuel precisamente o a ti,
¿Por qué algo sustentable o verde no funcionaría? Precisamente por la educación. Yo iba a poner el ejemplo de Alemania. Y seguramente van a decir que estoy enamorado de Alemania, pero bueno, tiene esos puntos positivos. Ellos tienen un plan para la energía verde, solar, eólica, etc. Y el gobierno te da dinero, pones tú tus celdas solares, empieza a generar electricidad y con esa electricidad extra que tú generas, se la vendes al gobierno de regreso y pagas ese pseudo préstamo. Aquí en México, por primero, no se puede hacer porque lo único que puede generar electricidad es el gobierno, entonces ahí ya no se puede. Si nos vamos a cosas del agua, ¿quiénes son las únicas personas que tienen conciencia del agua? Las que les cuesta. Y vamos al tema de la educación. Esa persona que tiene que pagar una pipa o que tiene que caminar hasta el pozo o lo que sea, esa persona es la que sabe cuánto cuesta el agua, porque la que abre la llave no sabe y es el que la deja correr media hora. No le importa que haya una fuga de agua como hubo hoy o ayer, no me acuerdo, precisamente en Interlomas, creo que fue hoy, y cosas por el estilo, precisamente por la educación. ¿Quiénes son los culpables? Tal vez nosotros, porque hemos también segregado a los demás de la educación. Tenemos unas escuelas públicas que no voy a entrar en el debate de si son buenas o son malas, pero tenemos otras escuelas que son privadas, donde teóricamente tienen más recursos para, en teoría y entre comillas, así lo pongo para no entrar en discusiones con el auditorio, que son mejores porque te dan más opciones y oportunidades. Y una de esas escuelas, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto donde desarrollaron precisamente cultivos de lechugas a través de hidroponía y todo eso. Iba a ser un desarrollo con identificación de imágenes y todo, iba a ser todo súper complejo para que la gente en las comunidades rurales se pusieran, se desarrollaran y estuviera padrísimo. Salió en el periódico y ahí está el proyecto, pendiente todavía. Y es una escuela que tiene recursos para llevarlo a cabo. Sus razones habrán tenido para no hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace un buen municipio? Pues ya lo dije en la educación, pero al final de cuentas es el gobierno que esté interesado en la comunidad y la comunidad en ser partícipe de los demás. Como siempre he dicho, ser a través del otro. Es decir, si yo no me voy a preocupar únicamente de que yo tenga una casa, agua y comida, o sea, mis factores, mis cosas básicas, y me preocupo porque los demás también lo tengan, entonces no me voy a preocupar por tener un edificio de 50 pisos con pisos de mármol y alberca y gimnasio, sino me voy a preocupar de tener una casa y generar las condiciones para que los demás tengan eso. Pero otro de los problemas es que también somos muy centralizados, todo es el DF, y la gente no se quiere ir en realidad a la provincia. ¿Por qué? Porque no hay una distribución precisamente de educación, de diversión, de recursos, etc. Y tú, por ejemplo, que vas con nosotros, la familia, hemos ido a San Luis, hemos visto a través de 14 años su evolución de un pueblo perdido, una ranchería, a hoy una ciudad de verdad, planificada, con vialidades amplias, con recursos, que está creciendo y ahorita tiene el problema de los zetas, a lo mejor ya medio se fueron, pero tiene el problema de ese tipo, pero está generando empleos, industria automotriz y de diversos tipos, y ahí va. Vemos otras ciudades como Monterrey o Guadalajara, que también son grandes, pero el resto del país está perdido. Y tenemos comunidades como Oaxaca o Chiapas que es muy triste que tengan una mala educación, precisamente. ¿Y qué podemos esperar de esos egresados? Nuestra señorita Steve Jobs. O sea, a eso estamos esperanzados y lamentablemente es un trabajo que tiene que hacer tanto arriba como abajo. Y muchas veces es más abajo que arriba, porque la comunidad es la que debe de exigir, como ya dijeron. Porque al final de cuentas, como todo el mundo dice, los de arriba nosotros le estamos pagando, pero todo el mundo lo dice en el café, pero nadie lo ejerce.
cuando ese poder se ejerza y no se quede, se convierta en acción y no se quede únicamente en una silla, en ese instante, ese municipio va a ser bueno. Muy bien, muchas gracias. Maestro, por favor. Pues, como empecé a platicar, yo sí creo en el municipio, creo en el gobierno municipal. Como platicas, pues sí es importante conocer el marco jurídico para saber qué derechos y deberes existen, ¿no? En el tema que estamos tratando del municipio. Y no solamente el 115. Dependiendo de qué municipio en qué municipio estés, pues está la constitución estatal, las leyes generales, en fin. Pero el que rige al municipio es el 115, lo debemos conocer muy bien, porque, por ejemplo, si hablamos del tema de educación, la educación no está en el 115, no está en el 115. Y yo les voy a decir que hicimos un estudio de campo en Esquilucan y nos lo editó el INAP, creo que les di un libro, ¿verdad?, sobre las personas con discapacidad en el municipio. Y revisamos, y en Estados Unidos la facultad de la educación es local. En España los municipios y las comunidades tienen, las provincias tienen asignada la facultad de educación. Nosotros no. Normativamente la tiene la SEP, y a través de la descentralización que se ha hecho de recursos, pues ya los maestros cobran en las entidades, pero se ha descentralizado el ejercicio del gasto, pero no la facultad. De manera normativa la tiene la Secretaría de Educación aquí en México. Entonces, ¿qué implicaciones tendría el día que el 115 dijera educación, que dijera salud? No sabemos, pero a lo mejor los libros se impartirían en algún dialecto, ¿no? Y no se perderían los dialectos que están en extinción. Entonces sí hay mucho que hacer, pero a lo mejor el día que en el 115 esté la educación, la salud plasmada como una obligación, pues habría que construir la identidad municipal desde ahí, ¿no? El tema del municipio es riquísimo y yo me considero municipalista. La verdad me gusta mucho hablar de este tema, lo he vivido en las entrañas del gobierno municipal. Yo creo en el gobierno municipal, creo en el hecho de que si los municipios aprovechan su potencialidad, podemos construir regiones y podemos construir un México a la altura de los mexicanos, ¿no? Claro. Pues muchas gracias por la invitación. Al contrario. Manuel. Pues yo sin duda como conclusión y dada la reiteración al 115, yo solamente voy a leerles el primer párrafo y el último párrafo del 115, las fracciones se las dejo de tarea a nuestro auditorio y dice así: artículo 115, los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. Y habla de las fracciones, hasta de 10 fracciones habla, y finaliza diciendo: las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123. Y bueno, pues ya todos conocemos cómo empieza el artículo 123. Esa es mi conclusión, para fomentar la inquietud de leer, de conocer nuestras leyes, y sin duda la educación es primordial para que nuestra nación camine y trabaje como realmente merecemos. El problema es que
todos decimos que la solución es la educación y pocos trabajamos para educar al que tenemos al lado. Esa es mi conclusión. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Siempre nos falta tiempo para poder dialogar un poco más estos temas que son tan interesantes. Yo les dejo una síntesis de lo aquí mencionado. Si bien es cierto que la educación es una parte fundamental para que un país, una comunidad, una colonia y particularmente una familia pueda tener un desarrollo, pueda tener una calidad de vida plena, que logre satisfacer esas necesidades que tiene, también es cierto que el ciudadano o el individuo debe de quitarse esa apatía con la que anda. Se ha reiterado en varias ocasiones, de hecho mención, que muchas veces lo que nos falta es ser más participativos. Muchos de nosotros nunca hemos consultado, ya sea la página de internet del municipio, del estado, del propio país. No nos hemos dado a la tarea de consultar otros municipios, quién es mi vecino, en dónde vivo siquiera, qué es lo que ha hecho, cuál es su plataforma de desarrollo, porque cada municipio y cada estado tiene su propio programa o plan de desarrollo que va a seguir durante su gobierno, y que ese es el que nos va a dar las bases para lograr alcanzar una mejor calidad de vida y crecer como nación. Así como la familia es el núcleo social, el municipio es el núcleo del gobierno. Por eso es muy importante que todos conozcamos dónde vivimos, qué hace mi municipio. Entonces yo les pregunto al auditorio que nos está escuchando, ¿en qué beneficia al ciudadano conocer sobre su municipio? Esa sería mi reflexión. Y antes de concluir el programa, le hacemos, como cada programa, tenemos un invitado y se le hace entrega de una distinción por su participación. Es un pequeño pin. Para que reporte con orgullo y que pues, lo presuma ante sus compañeras ahí de trabajo, familiares. Muchas gracias al auditorio que nos ha escuchado y les sugerimos que consulten la página de su municipio y sepan en dónde viven. Me despido, chequen nuestras páginas en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, nuestra página de internet, elpolendelasabejas.com. Igual el nombre en las redes sociales, El Polen de las Abejas. Síganos, déjenos sus comentarios y sugerencias por si quieren que algún tema se discuta en esta mesa. Buenas noches.